Aquí estamos nuevamente en un nuevo programa de Cuando el río suena, siempre con el auspicio, con la ventana ahí que nos ofrece Radio Violeta Online, Bionoticias y Pacífico Televisión. Hoy día estamos a panel completo, por cierto, con todos nuestros panelistas estables, Belén Villagrán, Alejandra Sandoval, Manuel González, y con un invitado de la casa. Digo de la casa porque él es uno de los constituyentes electos aquí en la provincia del Biobío. Así como hemos ido invitando a otros, vemos hoy día la presencia del constituyente electo, don Luis Barceló, que lo hemos invitado a conversar de este proceso con nosotros para poder un poquito enterarnos, saber, digamos, en qué estamos nosotros, cuáles son las inquietudes, qué es lo que él va a proponer. Viene bien entretenido en todo caso, ¿eh? Hay toda una discusión ahí respecto del tema del reglamento, cuáles son las facultades que hay para eso. Hay una discusión que me parece interesante. Yo al menos creo que un proceso constituyente tiene soberanía y por tanto tiene un rango de poder deliberativo que me parece interesante. Bueno, tendrán que concordarlo, me imagino. No creo que deba ser pauteado, digamos, por nadie. Son los propios constituyentes los que de alguna manera tienen que definir cómo lo van a hacer, cómo se van a poner de acuerdo, y eso es todo un proceso. Me imagino que están en esa discusión, creo yo, pero para eso tenemos ahí a don Luis Barceló para que nos cuente un poquito qué está pasando. Y de ahí, una vez que él un poco nos señala, digamos, cómo va ese proceso, cómo se ha sentido él primero después de esta elección, porque evidentemente es una gran tarea la que tiene por delante, y me imagino también que debe haber una ciudadanía detrás apoyando, complementando, creando equipos, digamos, para que nos cuente un poquito antes de que nosotros entremos aquí a la batería de preguntas con nuestros panelistas. Pues, así que bienvenido, Luis, para que nos cuente un poquito ahí en qué estás ahora, cuáles son tus proyectos, tus ganas de trabajar y lo que ha pasado después de la elección, pues, un poquito para instalarnos ahí. Hola, buenas tardes, Lincoln. Buenas tardes a Belén, a Alejandra, a Manuel, a nuestro amigo detrás de las cámaras. Nombre. Las cámaras se me van a... Bueno, bienvenido, o sea, gracias por invitarme y gracias también a la Radio Violeta, a Televisión Pacífico, a todos los auditores de la radio y del canal de televisión. Bueno, Lincoln, espero que se escuche bien porque yo no escucho muy bien. Por entender algo. Bueno, después de la elección del 15 y 16, habiendo salido elegido constituyente, ya nos empezamos a contactar con otros constituyentes, tanto de la zona como del país en general. Y bueno, estamos empezando a ver cómo se va a discutir lo primero que es el reglamento constitucional. En realidad yo creo que eso, como bien dice Lincoln, se va a solucionar conversando francamente y probablemente en eso nos demoremos un tiempo. Ojalá que no sea mucho, ojalá que no pase más allá de unos 60 días, porque obviamente la ciudadanía tiene todas sus esperanzas y sus anhelos en los 155 constituyentes para que redacten una nueva constitución que establezca las bases nuevas para un país que es bastante desigual, ¿no es cierto?, hoy día, como es el nuestro, y tendiente justamente a erradicar esos factores de desigualdad. Eso es lo fundamental. Estamos en eso. Hemos recibido algunos ejemplares de reglamentos que han sido elaborados por diversos grupos de estudio, fundamentalmente por profesores de derecho constitucional
públicos de diversas universidades del país. También se han tenido a la vista algunos reglamentos de procesos constitucionales que ha habido en América Latina, como el caso de Colombia o el de Ecuador. En fin, como la rueda no está inventada, y afortunadamente se han hecho otras convenciones constitucionales o asambleas constitucionales en diferentes partes del mundo, también, por ejemplo, en Sudáfrica, hay elementos de donde echar mano, donde leer y reflexionar si son o no aplicables a la realidad de la Constitución, de la Convención Constituyente nuestra. En eso estamos ahora, pero yo diría que es un tanteo aún vago, muy vago, y en realidad eso se va a empezar a definir desde el primer día en que seamos citados a jurar ante quien parece que va a ser que nos va a tomar el juramento, que sería el presidente de la Corte Suprema. Yo creo que a partir de ese momento ya vamos a entrar de lleno en la discusión del reglamento. Antes podemos ir con algunas ideas más o menos preconcebidas, pero no son más que ideas. Y allá hay que ponerlas, todas las nuestras, en tela de juicio frente a los demás, y las de los demás, ¿no es cierto?, tendrán que ser puestas en tela de juicio por nosotros, para poder llegar a un acuerdo que represente a la mayoría de los 155 convencionales. En eso estamos por ahora. Perfecto, bien. Buen ingreso, buen dato, digamos, porque en general la expectativa de la ciudadanía ya está discutiendo, ya está debatiendo, digamos, y por cierto, los constituyentes se deben también a la ciudadanía. Entonces, lo que pueda suceder o las opiniones que surjan también es interesante escucharlas, saber qué está pensando la ciudadanía. Aquí hay 3 ciudadanos más que quieren preguntar también. No sé cuál de ellos quiere abrir un poco los fuegos como para que empecemos ahí el diálogo. Manuel, ¿quiere ahí? Hola a todos, no sé si cómo está el audio por allá. Estamos escuchando todos. Perfecto. Yo escucho. Qué bueno, yo la verdad es que estoy frente a un personaje político que hizo un buen desempeño como gobernador de Biobío y ahora mostró su eficacia en los resultados electorales cuando debo decir que tenía mis dudas, porque fue un candidato atípico que no entró en el juego del marketing político. ¿Se corta? No, pero dale, sí. Ya, sí. Que no entró en ese juego de marketing político exacerbado, a ver si pero que sin embargo obtuvo un buen resultado. Ya, dos. Ya, eso. Así que es un buen acierto de las últimas elecciones. Sí, Lo segundo que quería preguntarle... Cayó un poquitito el invitado, Manuel, así que la pregunta va a tener que esperar un momento, ya que se les fue la señal. Él estaba con un par de problemas de señal previo, pero podemos contextualizar un poco por mientras. Hay que recordar, como decía bien Manuel, que Luis Barceló fue gobernador del Biobío de nuestra zona hace súper poco, en verdad. Fue el gobernador previo al que tenemos ahora. Y además él es militante de un partido, iba en la lista del apruebo. Nosotros en este ciclo que tuvimos con los candidatos y candidatas, tuvimos a Óscar Burgos como miembro de su lista, no lo tuvimos a él. Pero en el fondo hay que entender que él representaba esta lista y por tanto, si los auditores recuerdan un poco los temas que tocamos con Óscar, en temas programáticos deberíamos andar más o menos en la misma línea, recordar que él es militante de la ex Nueva Mayoría. Lo que a mí, yo igual me quedo aquí con la pregunta por mientras vuelve respecto de esto de los militantes y los independientes en la convención, pero ese es un poco nuestro invitado para hacer este contexto previo mientras vuelve la imagen. Sí.
Ahora pueden ir. Ahí parece que está reintegrándose. Sí. Ahí puedes intentar, ¿nos estás escuchando bien? ¿Aló? Sí, ahora sí, ¿nos estás escuchando bien? Pareciera ser que no, porque se le pegó la imagen también. No, tiene unos problemas de señal. Bueno, esos son los problemas, las brechas tecnológicas de las cuales nosotros muchas veces hemos conversado aquí, porque el hecho no es solo tener internet, tener una buena señal, tener un buen equipo, hay muchos factores que muchas veces inciden en que las personas, todos nosotros incluidos, tenemos muchos problemas a veces, digamos, para poder interactuar con todo lo que es la lógica pública. Las clases, incluso, por ejemplo, un gran debate es cuántos alumnos se pueden conectar evidentemente a las clases. Y yo creo que no es menor lo que le está pasando a Luis Barceló. O sea, imagínalo en una plataforma virtual trabajando ahí con todos los constituyentes y le suceda eso, digamos. Alguien va a tener que garantizarle que efectivamente esa señal permanezca estable, porque si no su participación se va a ver debilitada, ¿sabes? Exacto, buen punto eso, ¿ah? Claro. Va a tener asesores. Va a tener varios asesores. Probablemente, por eso te digo, probablemente. Sí. Eso es parte de lo que se tiene que jugar, digamos, de que efectivamente va a haber una institución ahí como el Estado que le va a tener que asegurar a don Luis Barceló una buena señal para que efectivamente se pueda comunicar con los demás constituyentes y con la ciudadanía también, porque la ciudadanía en algún minuto le tendrá que pedir control a él. Entonces, ahí el tema tecnológico es un gran tema, digamos, ciudadano. Es decir, no Oye, además que en una reunión como esta, o sea, que estén exponiendo, no creo que un asesor vaya a tomar la palabra de un constituyente. Yo creo que el que tiene que referirse ahí o debe tener el mandato de hablar es el constituyente como tal. No creo que se pueda decir, voy a poner en este minuto, se me cae la señal y coloco otro. No creo que eso sea permitido, ¿verdad? No, me refería a que el asesor podría subsanar el inconveniente técnico. Claro. Igual podemos aprovechar estos minutos en esperar a que se vuelva a conectar nuestro invitado para recordarle a la gente que este fin de semana son las elecciones de gobernador regional, ya no nos queda nada este domingo. Quienes fueron vocales de mesa antes se repiten el plato, quienes no, bueno, igual siempre si usted quiere ser vocal puede llegar muy temprano y ver si su mesa está constituida y ofrecerse. Y además recordar que las elecciones en esta ocasión son solo un día, solo le van a entregar una papeleta que va a tener solo 2 candidatos y tiene que decidir este domingo. Así que aprovechemos de recordarle eso también a la gente que ya no nos queda. ¿Y vamos a hacer nuestra apuesta o no? ¿Vamos a decir algunas predicciones nosotros aquí? Pero una vez que conversemos con nuestro invitado, podemos empezar a hacer las predicciones que corresponden. Pues llegó. Al tema regional, digamos. Sí, estaba rellenando. Sí, lo tenemos de nuevo conectado ahí. Esperemos que al menos su audio funcione bien para que podamos dialogar aquí. Porque a veces le habíamos hecho la recomendación, digamos, de que, claro, no es lo óptimo, digamos, trabajar sin imagen, pero si ya el audio funciona, al menos se puede dialogar, digamos. Parecía ser que está con los mismos inconvenientes iniciales. ¿Te fijas? Va a ser una gran... Ya, pero por mientras, yo voy a tomarle la posta a la Alejandra y voy a comentarle mi apuesta. Yo creo que, dado el resultado electoral de la primera vuelta, y solo el resultado electoral de la primera vuelta, hay una alta probabilidad de que gane Rodrigo Díaz. ¿Por qué? Porque en primera vuelta ganó, y ganó por un porcentaje importante de votos. O sea, cerca de 50.000 votos sobre la candidata con la que compite, y hay que pensar que de los 8 candidatos que competían en una primera instancia, ellos son como los 2 más cercanos en el espectro político. O sea, Rodrigo Díaz está en el centro, yo diría que ahí como pisándole los talones a la centro izquierda, centro derecha, no se define mucho, y Flores está en la derecha, y el resto de los candidatos estaban desde ahí hacia la izquierda. Entonces, si es que existe algún traspaso de votos, que yo no he visto además gestos importantes de parte de los ex candidatos, sino que de otros rostros electos, va a ser hacia Rodrigo. Es muy poco probable que si alguien votó por la Tania, Ana, Javier, vote por Flor. Lo más probable es que
si es que asiste a votar, porque también va a haber una bajísima participación seguramente, le dé el voto o lo anule o le dé el voto a Rodrigo Díaz. Y solo con los votos que ya habían, él podría haber sido electo como con mayoría simple. Entonces, sería muy, muy, muy inesperado que ganara Flor. Y yo creo que lo que podría sustentar una victoria hacia ella sería solamente la baja participación. Que es que vayan a votar menos personas de las que votaron en la elección anterior, que la gente que votó por otros candidatos decida no ir, y que la gente que votó por él decida no ir, que sería el factor decisivo. Pero viendo las elecciones de la primera vuelta, yo creo que está bastante claro el resultado. Concuerdo plenamente con lo que señala Belén y quiero indicar algo más. En esta elección va a votar alrededor de 1/3 de quienes votaron anteriormente. Uno, la situación que estamos viviendo. Segundo, que las comunas rurales donde está el voto más conservador se va a restar. Le es lejano todavía la figura del gobernador. De manera que ese podría haber sido un sector donde la candidata, entre comillas, oficialista, podría haber tenido algún rédito. Yo veo que esta, perdónenme, va a ser paliza en el suelo. Y quiero extender más todavía. A nivel nacional, este gobierno o quienes están en esa línea no obtienen ninguna, ni una de todo Chile. Así que el resultado es como para decirle al señor Jadwe, si es que gana la señorita Karina en Santiago, poco menos su excelencia ya. No, esto es inevitable, es una ola creciente y difícil. Es como nadar contra el Biobío. En invierno. Y en invierno todavía. Bien categórico, Manuel Alia. Sí, no, sí va a ser así. ¿Apareció nuestro invitado? Sí, está. Aparecí. ¿Me escucha? Sí. Estábamos comentando un poco... Me coloqué en otra parte y aquí estamos mejor, al lado del router. Ya. Sí, estábamos comentando un poco lo que creo se que viene ahora este ya no debería domingo tener con la problema. elección. Así que igual aprovechemos y Ya, preguntémosle qué opina. Resumo la pregunta. Decía que había sido... A ver, yo quiero señalar que la elección de Luis Barceló afirma un poco el sistema de aquellas personas que, habiendo ejercido el poder, fueron reconocidos por la ciudadanía. Y ese capital político lo aprovechó bien el candidato Barceló y hoy día constitucionalista. Así que esa monserga de ahí, de que poco menos que Chile sin partido, como preconizan algunos antisistemas y algunos mentirosos, porque en Chile hoy día nadie es independiente. Todos tienen una tendencia. Así que no me vengan con esa cuestión así, vendiendo la pomada de que aquí esto de sin partido. No, todos tienen su tendencia política. Y quiero señalar entonces, o preguntarle al invitado de hoy día, hacerle una pregunta que a mí siempre me persigue. ¿Cuál es que noto que la convivencia del país es demasiado autoritaria desde el punto de vista político? Hay un presidencialismo muy exacerbado que tiene su raíz en el Estado indiano, en el Estado español, ¿no es cierto?, que se impuso en Chile, y desde ahí en adelante el presidencialismo por una parte y ese autoritarismo, la verdad es que asfixia todo. La pregunta es, ¿usted estaría por un nuevo sistema, un nuevo modelo, por ejemplo, semipresidencialista, por ejemplo? Sí, mira, buena pregunta, Manuel. Como tú dices, efectivamente, los autoritarismos constitucionalizados para los presidentes de la República, tanto bajo la Constitución del 80 como bajo la Constitución del 25, la Constitución del 33, su reforma, bueno, derivan de la óptica de Portales, que transforma al monarca español, ¿no es cierto?,
lo deriva en presidente de la República, por decirlo de alguna forma. Lo deriva en presidente de la República. El presidente de la República conserva algunas facultades que son propias de las monarquías. Y bueno, eso funcionó, entre comillas, en Chile, pero ya no funciona más. Es evidente lo que ha pasado ahora, este conflicto de poderes entre el presidencialismo muy acentuado del presidente de la República, que ha tratado de ejercer esas facultades, y la oposición también cada vez más fuerte del Congreso. Obviamente, desde ese punto de vista, no tenemos con esos choques no tenemos gobernabilidad en el tiempo. De manera que sí, he estado estudiando varios sistemas, entre ellos el presidencialismo francés, que es un régimen semiparlamentario en realidad, el régimen semiparlamentario portugués. He estado también viendo la constitución alemana, estamos estudiando, hemos estado ahí en unos coloquios con constitucionalistas distinguidos. Y lo que queda claro es que el hiperpresidencialismo actual no puede continuar. Eso está claro, que hay que cambiarlo. Lo que no tenemos claro es cuál es el modelo por el que haya que reemplazarlo. Yo podría decir que a mí me gusta el sistema semipresidencial o semiparlamentario francés, ¿me entiendes? Podría decir eso. Pero tenemos que ver bien si realmente se acomoda a la realidad chilena y conspira contra ello la gran cantidad de partidos políticos que tenemos. Si no me equivoco, tenemos hoy día alrededor de 15 partidos políticos. Obviamente necesitamos que se formen grandes coaliciones, que ojalá no hubiese más lo ideal de unas 4 grandes formaciones políticas, y eso permitiría que aquella formación que saque más votos, que saque más representantes parlamentarios, sea convocada por el presidente de la República, se le designe a su líder como primer ministro y que éste forme una coalición que dé estabilidad de gobierno. Eso sería una posibilidad, pero necesitamos tener menos partidos políticos que los que tenemos hoy día, porque Perú tiene también un régimen semipresidencial o semiparlamentario. Sin embargo, la situación en Perú ha sido cada vez más caótica en cuanto a la gobernabilidad. Así que sí, yo tendría que decir que sí, que en principio estoy de acuerdo con que hay que cambiar este régimen actual y que habría que reemplazarlo por un régimen semipresidencial que puede ser como el francés o puede ser también como el portugués, o también como el alemán, pero obviamente que son realidades de las cuales podremos coger algunas cosas y otras no. Entonces, eso lo vamos a ver en la Convención Constitucional, estudiándolo a fondo y conversando con los técnicos, que son los profesores de Derecho Constitucional que tenemos en el país y que hay de todo tipo de ¿cómo se llama?, de posiciones. Tenemos al profesor Atria, tenemos al profesor Viera, tenemos al profesor Baza, por un lado, y con seguridad vamos a tener por el otro lado también insignes constitucionalistas que vienen de la derecha, pero que como Fermanduá y otros tantos, que son gente que realmente tiene peso. Y habrá que escuchar a todos desde el punto de vista técnico para llegar a una conclusión que sea la mejor para que tengamos un gobierno que funcione. Porque ustedes entenderán que tenemos que aplicar también la descentralización y regionalización. Tenemos que empoderar a las municipalidades en cuanto a poderes de participación reales y efectivos. Bueno, para todo eso necesitamos que haya un encaje, ¿no es cierto?, que haya una simetría entre el gobierno, entre el régimen político de la República, ¿no es cierto?, y las facultades de los gobernadores regionales, que gradualmente se les va a ir otorgando, y también de las propias municipalidades, donde
probablemente va a radicar el mayor cambio, porque vamos a tratar de colocar la mayor cantidad de atribuciones a las municipalidades, porque es el órgano al cual acude la gente para la solución de los problemas en forma directa, y es mucho más rápido que se solucionen ahí que en otras instancias, ¿no es cierto?, a nivel de incluso del poder regional o del poder central. Así que esa es la respuesta que te puedo dar, Manuel. Estamos dispuestos a estudiar todo en todo caso. En principio, o sea, está claro que hay que terminar con el hiperpresidencialismo. La respuesta parece ser un semiparlamentarismo o semipresidencialismo, que es lo mismo, y habrá que copiar lo que se pueda copiar y habrá que ser original en otras tantas cosas. Así que eso es lo que te puedo decir. En esa misma línea, a mí me gustaría aprovechar y preguntar respecto de la unicameralidad. Hay hartos constituyentes que lo han puesto un poco sobre la mesa, la posibilidad de dejar de tener dos cámaras en el poder, o sea, dos cámaras parlamentarias y pasar a tener una. ¿Cómo lo ves tú ahí? ¿Cómo conjugarías además con estos cambios? Yo concuerdo contigo en que son hartas las cosas que tienen que ver respecto de las institucionalidades, del presidencialismo, el parlamento, los gobiernos regionales y los municipios. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué opinas tú respecto de esta posibilidad de reducir un poco el Parlamento y dejar solo una Cámara? Yo en principio no soy partidario del Parlamento unicameral. Soy partidario del Parlamento bicameral. Pero probablemente el Senado, y en esa perspectiva, yo le daría al Senado una integración diferente. ¿Me entiendes? Una integración que fuera nacional, es decir, que se puedan elegir individuos de cualquier parte para cualquier representantes en todo el país. Es decir, si hay alguien que es de Punta Arenas y se estima que tiene las capacidades, las facultades, tiene la representatividad para asumir el cargo de senador por todo el territorio nacional, perfecto. Lo mismo si hay alguien de La Serena, alguien de Los Ángeles, de Santiago. Yo creo que esa es mi posición. Yo mantendría las dos cámaras, pero con esa modificación. Pero tampoco es porque no soy experto. Ese es el cuento, ¿me entiendes? Tampoco estoy por sostener a priori palabras que sean inmodificables, porque como dicen las palabras hacen realidades. Si yo digo, oiga, esto no lo voy a hacer, bueno, es probable que por orgullo el día de mañana no quiera cambiar alguna cosa que es evidente que es una posición que debe ser cambiada, ¿me entiendes? Entonces, vamos a tener que estudiar el tema de ver si el Parlamento unicameral también es factible y pueda servir más a los intereses del buen gobierno, porque eso es lo que importa. Lo que interesa es que las instituciones sirvan a un buen gobierno, sirvan al bien común. Entonces, tampoco me niego a la posibilidad de que pueda haber un régimen unicameral. Pero por ahora, lo mismo que digo con el régimen semiparlamentario, por ahora estoy pensando en mantener el Senado, pero con un cambio de composición. Eso. Luis, buenas tardes. ¿Qué opinas cuando se está ya como, se usa la palabra de atrincherarse un poco, cuando se está diciendo que los constituyentes, la mayoría, sobre todo los independientes, la lista del pueblo, no va a entrar a sesionar o a trabajar mientras no se liberen los presos políticos de la revuelta? ¿Y qué opinas cuando dice, por ejemplo, y lo pregunto nuevamente, que se lo pregunté al constituyente que entrevistamos anteriormente, Javier Fuchslocher, con respecto a de que como tienen la mayoría, se va a hacer lo que ustedes dicen, la mayoría, o sea, no hay como cabida para que la gente de constituyentes de derecha o del gobierno, podríamos decirlo así, más cercano, pudieran tener algunas ideas de partida, como que se siente que ya son rechazadas. Lo primero es que no está claro de qué mayoría estamos hablando, porque yo creo que no hay ninguna mayoría así claramente establecida, no hay ninguna, porque afortunadamente ningún sector sacó un tercio para bloquear a los demás, ninguno. En consecuencia, se va a tener que discutir materia por materia y tengo la más absoluta y total seguridad que va a haber una pluralidad de opiniones, una pluralidad de matices en cada materia, independientemente del grupo al que se sienta pertenecer el constituyente. Así que yo no creo que existan tales mayorías para imponer, no creo. Me parece que más bien son palabras, son exaltaciones del momento, porque evidentemente los sectores independientes hay que reconocerlo y que muy meritoriamente por lo demás sacaron un triunfo
un triunfo muy grande. Entonces, yo creo que ellos están pasando por esa etapa natural de la euforia que puede sentir cada cual cuando ve que ha ganado bien. Yo le decía a mi equipo que estaba seguro, era el único dentro del sector de la gente que trabajó conmigo, éramos re pocos por lo demás, no éramos más de 5. Yo decía que los independientes iban a sacar una gran votación. Pero la realidad es que nunca me imaginé que iba a ser para tanto. Eso no me lo imaginé jamás. Pero sí pensé que iban a ser mucho más allá de los 6 constituyentes que originalmente se había pensado que podían sacar los independientes. Eso es lo primero. Lo segundo es que no estoy de acuerdo con las últimas frases que se han sacado. Yo te pedí un favor, Alejandra, que me repitas la pregunta. Te contesté la primera parte, alguna parte, pero después me hiciste algo más. Si me la puedes repetir. Sí, que se están diciendo ya algunos grupos de que no van a trabajar mientras no se liberen a los presos de la revuelta del estallido social. No van a hacer nada mientras no, es como un gallito que se está haciendo ahí. Yo creo que eso no es tan así, porque he escuchado a gente de lo que podría ser del mismo grupo de las personas que han hecho estas declaraciones, que han estado matizando estas, ¿cómo se llama? Esas declaraciones. Además, la única, si no participan, se llama la Asamblea o la Convención Constituyente va a seguir funcionando con los que asistan. Así que no creo que tendrían que ser más de la mitad más uno, digamos, para que pudieran ellos impedir que no funcione la convención. Y no sé cuántos serán, no creo que sean tampoco todos los 34 que sacaron la declaración de antes de ayer, sino que creo que son menos aún. Así que no veo que sea viable eso. Yo creo que además políticamente es una torpeza, porque si ellos quieren plantear la situación de la gente que está injustamente detenida, que las hay, ¿me entiendes? Es mejor estar adentro de la convención y desde ahí reclamar, ¿me entiendes? Que estar afuera. Y eso yo lo veo de la siguiente forma: aquí ha habido un aprovechamiento de lo que es la prisión preventiva. Tenemos prisiones preventivas que ya llevan un año ejerciéndose, y probablemente la pena que puedan tener el delito, ¿no es cierto?, pueda ser menor incluso. Entonces es un principio constitucional, es que las prisiones preventivas deben ser lo más breve posible. Pero eso se puede solucionar desde el punto de vista judicial, reclamándole al Poder Judicial, concretamente a la Corte Suprema, que tiene facultades fiscalizadoras, de que agilice los procedimientos estos en contra de la gente que está acusada de distintos delitos a propósito, ¿no es cierto?, de lo que fue el estallido social. Ahí se pueden nombrar, por ejemplo, ministros con conocimientos especiales, que ellos agrupen las causas, todas estas causas, y sean ellos los que vean todas estas causas de esta gente para poder andar más rápido con ellas y solucionar esos problemas que me consta, porque lo he leído, lo he estado viendo, de que son absolutamente injustos, porque la gente lleva presa mucho más tiempo de lo que es usual a través de la prisión preventiva. Así que yo creo que la opinión de estos convencionales de mantenerse sería una torpeza. Bueno, pero aquí lo que pasa es que a veces se hacen, digamos, se toman parte del discurso que, digamos, se magnifican. Yo creo que aquí hay dos grandes miedos. Yo por lo menos percibo que hay dos grandes miedos. Primero, el miedo a la diversidad. El miedo a la diversidad está instalado. O sea, el hecho de que alguien piense distinto ya es un problema. O sea, aquí poco menos que todos tienen que pensar más o menos lo mismo. O sea, hay un miedo a la diversidad instalado. Está instalado de distintas maneras, digamos. El miedo a la diversidad sexual, el miedo a la diversidad étnica. Estamos llenos de miedo, digamos las cosas como son, estamos llenos de miedo. Y segundo,
tenemos un sector absolutamente privilegiado que evidentemente también no quiere que cambie nada y por tanto cualquier cosa que se diga lo asusta. Entonces tenemos miedo, por eso digo, tenemos miedo enfrentado por todos lados. Que no escucho nada, ¿me escuchan? No escuché nada de lo que dijo Lincoln. Sí, no escuché nada de lo que dijo Lincoln. Ya, no importa, no importa. Vamos, voy a precisarlo. Pues hay un tema, digamos, que tiene que ver con diversidad por un lado, que es un miedo a la diversidad, pero también es un miedo, digamos, a perder privilegios, porque dejémonos de cuenta, digamos, quienes han disfrutado de privilegios, que han tenido la posibilidad de bloquear durante 30 años, digamos, hoy día cuando se les pide que respeten una democracia en donde hay una mayoría que entonces dicen, no, pero es que no puede ser así, yo que soy minoría tengo derecho a. Pero cuando eran minoría bloqueaban todo. Entonces, es un discurso absurdo el que están manifestando, digamos. Yo creo que solitos se están enredando, porque están desarrollando una campaña del terror que no tiene ningún sentido, ¿sí? Está fuera de toda lógica. Ya han hecho campaña del terror, que Chilezuela, que esto, que lo otro, que el primer retiro, que se iba a derrumbar la economía. No les ha funcionado. Reconozcan de una vez que se han equivocado rotundamente, no están reconociendo lo que está pasando en el país. El país lo que necesita es una convención soberana que efectivamente tome decisiones. Y esas decisiones las tiene que hacer no, y ahí yo pongo un grado de sospecha, no con los expertos. Nos hemos llenado de comisiones de expertos que están desligados de la realidad y que no han resuelto nada. Lo que tiene que hacer la convención es apoyarse en la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene que controlar a los convencionales constituyentes, porque de otra manera, digamos, va a ser cooptado, digamos, por el poder. A mí me parece que aquí hay que hacer un juego doble en donde los convencionales efectivamente representan a la ciudadanía y existan asambleas, cabildos o lo que sea, digamos, que sean vinculantes para que estos convencionales efectivamente lleven la voz de los ciudadanos y no simplemente negocien, digamos, entre cuatro paredes la cocina de siempre para llegar a acuerdos espurios, digamos, a espaldas del pueblo. A mí me parece que eso no debe ser el camino. Entonces yo creo que es una discusión que hay que dar de todas maneras. Pero no bajo la lógica del miedo o bajo la lógica del terror que quieran instalar algunos, digamos. Me parece que pero el miedo lo están metiendo ahora los mismos convencionales que son justamente los que critican eso. ¿Te fijas? O sea, no está haciendo ellos solamente están manifestando una postura ciudadana, que es decir. Pero eso es causar miedo también, causar susto, preocupación en la ciudadanía, ¿sí? No, para nada, porque yo les dije mucho antes en este programa, por ejemplo, tenemos aquí el famoso TPP-11, que el gobierno le ha puesto 10 veces urgencia en este periodo, lo quiere instalar a toda costa. ¿Por qué? Porque instaló en la ley de que todos los tratados internacionales son inmodificables. Si se aprueba el TPP-11, entonces, ¿para qué tenemos convención constituyente? Si no va a poder modificar absolutamente nada. Entonces estamos engañando a la ciudadanía. Le estamos diciendo, queremos convención constituyente, pero esta convención no puede cambiar nada. Entonces, ¿para qué tenemos convención entonces? ¿Cuál es el sentido de la convención? Entonces, yo creo que hay que sincerar la discusión también, si el miedo no lo está instalando a la ciudadanía. El miedo lo tienen los que tienen el poder y están perdiendo privilegios. Ellos son los que tienen miedo, no los ciudadanos. Los ciudadanos de a pie no tenemos miedo, queremos que todo cambie. Y queremos que cambie ya, ahora, no en un año más, ahora. Lincoln, pero me parece que entraste en la lógica de lo que Alejandra quiso manifestar, que todo tiene un proceso, este es un proceso gradual. Esto mismo que tú estás diciendo, cambiar ahora ya. Me parece el deseo mío, por ejemplo. Está bien, pero yo, por ejemplo, con la AFP, si gano una pensión de miseria, ¿no voy a querer que las cosas cambien al tiro? Por favor, o sea, yo voy a esperar 10 años para poder mejorar la pensión a la gente. O sea, háganse cargo de la realidad social, hombre. Pero, Lincoln, ¿en qué minutos hacen cargo de la realidad? Sí, pero Lincoln, yo quiero apuntar a algo que tú mismo señalaste. Cuando nuestro invitado menciona, por ejemplo, algunos asesores e incluso da nombre, Fernando Atria, Joaquín Fernandoa. Ojo que Fernando Atria es constituyente, no es un asesor. Hay que recordar que los convencionales constituyentes van a... Fernando Atria, no me refiero a los demás, en este caso puntual. Algunos de los que nombró Luis Barceló son constituyentes y van a ser un constituyente más.
Claro, o la profesora Maya Alves, que también tiene expertise en constituciones, o Renato Garín, que también tiene expertise en constituciones. Hay constituyentes que tienen un bagaje cultural en el área constitucional y en algunos temas, pero además van a tener, la convención se fijó que va a tener un consejo asesor de expertos que también va a estar pendiente del proceso. Ya, pero como sea, Belén, interesante tu aclaración ahí, pero a lo que apunta Lincoln, es decir, él hace tabla rasa, no quiere tampoco una comisión de asesores, quiere la asamblea. Siempre he tenido la sospecha, porque las comisiones de expertos no han funcionado. La enseñanza me dice eso. ¿Cuántas comisiones de expertos han armado y qué han resuelto? Pero Lincoln, la sociedad también tiene a su haber una minoría selecta de gente experta. Por ejemplo, en derecho constitucional. ¿Expertos en qué? Si no han dado el ancho. No, pero déjame terminar. Por ejemplo, en derecho constitucional, de lo que estábamos hablando, hay gente y hay facultades de derecho, hay universidades, y ojo, por Dios, tengamos en cuenta también a las universidades que deben contribuir a crear un nuevo Estado. ¿Por qué no? Entonces, esto de volver nuevamente al discurso de la asamblea y este asambleísmo, no es que la deseche tampoco. No, pero los académicos son numerosos, no es un académico. No, está Hay bien. asambleas de académicos, tenemos médicos, miles de médicos. ¿Por qué no podríamos preguntarle a los médicos? ¿Por qué necesariamente recurrir a un experto? Si tenemos colectivos que... Oye, pero no se entiende nada el cuento. Sí, no sé si nos escucha. No escucho nada. No escucho. Ahí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escucha? Yo escucho, pero no sé si ustedes me escuchan. Sí, te estamos escuchando. La imagen está pegada, pero el audio se mantiene. Ya, lo que pasa es que se interrumpió y siguió ahí un debate del que no lo capté. Ya. La relación entre expertos, la ciudadanía, las asambleas. Respecto de eso, estamos hablando, Manuel pone, aquí hay como un debate entre ambos de la participación de los expertos. Lo que yo aclaré es que algunos de los expertos que tú mencionabas son parte de la convención, pero que también cuando se fijó el funcionamiento de la convención se habló de un sector de expertos que iba a asesorarlos. No sé si me escucho. Lamentablemente... No tiene dificultades de audio. Ay. Ahí sí. Ahí. Creo. Te escuchamos. Háganme la pregunta, por favor, nuevamente. Respecto de la participación de los expertos y de la gente, ¿cuál es tu visión? Los expertos, en el fondo, hay expertos dentro de la convención, además vamos hay a expertos sacar que los van a asesorar, pero con la gente. A ver, ya, la idea, a ver, la idea es llegar con la convención a provincias, en este caso, conversar en las distintas localidades, en las distintas comunas. Yo creo que no va a ser posible que lleguen los 155 a la vez, entre otras cosas por un término términos financieros, pero sí podemos llevar comisiones, por ejemplo, comisión de derechos sociales, por nombrar alguna, comisión de medio ambiente, comisión de derechos humanos. Esas podemos sesionar perfectamente en las comunas determinadas, venir a Los Ángeles, ir a Arauco, ir a Mulquén, y con, ¿no es cierto?, y en complicidad positiva con los señores alcaldes, ¿no es cierto?, funcionar ahí, escuchar a toda la gente y decirle lo que nosotros estamos haciendo y recibir los insumos de ellos.
Claro. Sí, eso había sido un tema planteado por algunos constituyentes últimamente. ¿Qué pasa con...? Porque claro, actualmente lo que tenemos previsto es que sesionen en Santiago, y como dices tú, yo concuerdo, me parece que pensar que van a poder sesionar los 155 fuera de la región metropolitana es un poco impensado. O sea, no tienen los recursos para eso, no, seguro no existe la capacidad técnica ni siquiera de tener un lugar en donde puedan sesionar los 155 fuera, pero me parece una súper buena propuesta lo que planteas tú y que hay que hacérsela llegar también a otros convencionales, que es que quizás en este sentido trabajar por comisión y que estas comisiones sesionen en terreno sería fundamental. A mí me parece que, por ejemplo, de las mismas ideas que mencionabas tú, la Convención de Medio Ambiente perfectamente podría ir al sector de, no sé, de Tomé, de Lota, de Puchuncaví, de Quintero, que son áreas realmente afectadas por la problemática, porque también me preocupa esa situación de que desde Santiago muchas veces no se observa la realidad de todo y evidentemente los convencionales van a llegar con los temas de su zona, pero hay gente que todavía no cree mucho cuando otra persona le dice, mira, esta es la realidad real de mi territorio. Así que sería fundamental eso de salir a sesionar al menos un par de veces fuera de la región metropolitana. Como idea, sí. ¿Escucharía? No, pareciera ser que no. Parece que tiene problemas igual de audio. Bueno. Sí, de todas maneras nos va alcanzando el tiempo, así que vamos a tener que decirle que por lo menos pueda, que alcance a despedirse del programa, que pueda... Oye, y sácale, Lincoln, sácale una especie de compromiso que al cabo de un par de meses, de unos 2 meses, pueda venir al programa para preguntarle. Fíjate que va a ser re interesante. Sí, ¿sabes qué va a ser interesante, Lincoln? Mira, ojalá que estos integrantes tienen una cosa muy positiva. Se acaba el club de los políticos, creo yo, de los políticos tradicionales, antiguos, digamos, casi todos vinculados a Santiago, parte de casi a la misma fronda de siempre. ¿Ah? Hoy día hay, como dices tú, tomando un concepto que usaste tú, Lincoln, hay mayor diversidad. ¿Ah? Entonces, sería bueno que el constituyente ¿sí? estuviera con nosotros unos 2 meses después para ir viendo cómo está funcionando. Claro. Yo creo que sí. Si lo invitamos va a estar, digamos. Y efectivamente, o sea, yo parto de la tesis de que los 155 constituyentes son diversos. Si ahí tenemos profesores, abogados, dueñas de casa, tenemos los pueblos originarios. O sea, cuando tú tienes esa diversidad de población, digamos, que está representada con distintas necesidades, con distintos sectores, tú también tienes que aprender a confiar un poquito más en la base social, a confiar en que las organizaciones sociales, los colegios médicos, enfermeros de distintas cosas, pueden generar muy buenos aportes. Entonces, la sociedad, eso de estar pensando siempre, digamos, en que la solución viene de arriba, de los grandes iluminados, de esos expertos, digamos, que nadie los conoce y que por lo demás tampoco muchas veces están desconectados de la realidad, yo creo que tampoco es una buena señal. Entonces, yo trato de instalar, digamos, de que efectivamente este tiene que ser un proceso doble, en donde la ciudadanía también tenga derecho a manifestarse y a participar, y donde efectivamente también los expertos, pero no colocando como prioridad, digamos, que sean los expertos a puertas cerradas los que resuelvan para nosotros. O sea, me parece que no es el camino. A mí igual me gustaría incluir una cosita a esto que estamos conversando, que es que definamos de nuevo un poco expertos, ¿no? Como que experto no es solo de la élite, experto es alguien que tiene mucha experiencia en un tema, que tiene expertise, que conoce del tema, y en ese sentido quizás un experto en, no sé, una experta en cotidianidad, en términos de economía doméstica, no va a ser necesariamente una académica, puede que sea la convencional que es dueña de casa y que desde su experiencia como dueña de casa tenga la expertise para hablar de economía doméstica. Por supuesto. También puede ser que haya un convencional o una convencional que no sea académica, pero que tenga un bagaje enorme en temas medioambientales, como la B del Distrito 20. Que claro que sí, que en el Distrito 20, por ejemplo, tenemos a la B, tenemos a Alves, que a la profesora Maya, que ella tiene una expertise desde la academia, pero este otro chico también tiene una expertise desde las organizaciones y los movimientos sociales de defensa del medio ambiente. Entonces, estos dos
mundos que también son expertos, o sea, que él también es experto, al final del día se van a confluir y van a poder conversar y dialogar respecto de las necesidades, de la realidad, porque a mí también me preocupa como Lincoln, dado lo que entendemos socialmente como expertos, que en el fondo recorremos solo a la élite. Claro. Y ahí es cuando nos vamos a caer, porque en el fondo hay expertos de todas las áreas, hay expertos que no tienen estudios formales, pero que son expertos en un tema, y no podemos pasar por alto eso. Y yo creo que hay muchos temas que van a tener que verse en la convención, tanto de los derechos sociales como del bienestar social que se tiene que promover, que no van a ser expertos de la academia y que van a ser, como digo, expertos porque son dueñas de casa, porque han sido pobladores, porque tienen vivencias y un recorrido que les permite ser expertos en ciertos temas. O sea, hablábamos con Javier Fuschlocher, él es profesor, él seguro cuando hablemos de educación puede que no tenga un montón de magísteres y doctorados que lo respalden, pero tiene su carrera docente, tiene sus años de expertise en el aula, que también es experiencia y es expertise que muchas veces pasamos por alto, así que yo igual llamaría a redefinir ese concepto, a separar un poco la experiencia y la expertise de la academia y de lo elitista, porque lo que pasa es que, hay gente que va a saber mucho. Lo que pasa es que estamos demasiado acostumbrados desde el poder, de este ejercicio de poder constante, digamos, que cada vez que hay un problema, entonces dicen, no, mire, usted no opine, nosotros vamos a llamar a los expertos. Entonces eso también genera sospechas, ¿te fijas? Genera sospechas en el sentido de que la autoridad no está pensando precisamente en los ciudadanos, digamos, está pensando en lógicas de poder nomás. Entonces, yo creo que, claro, hay que despejar qué es lo que nosotros vamos a entender por expertise también, digamos, efectivamente hay que despejarlo. Pero tampoco me gusta ese discurso, digamos, que estar siempre instalando ahí, digamos, de que poco menos que se reúnan los grandes iluminados, digamos, entre cuatro paredes a resolver los temas del país. No, yo creo que no es la lógica. Eso no puede pasar más. Y siempre todos concentrados, era que no, en la región metropolitana, porque parece que eso le da también otro énfasis, en circunstancias que de regiones muchas veces tenemos universidades, tenemos organizaciones, tenemos otra realidad. Bueno, prueba de eso es que muchos intelectuales han salido de regiones, nuestros dos Aprovechemos de invitar a las academias de aquí de Los Ángeles, a propósito de lo que dice Manuel, de que hay universidades, ¿cierto? Universidad de Concepción, Universidad de Santo Tomás, digamos que son las más grandes que están aquí, que ellos también convoquen a la ciudadanía de Los Ángeles a ser parte de esta discusión, ¿te fijas? Aquí hay sociedad organizada aquí en Los Ángeles, entonces yo siento que efectivamente cuando en esta redefinición conceptual que se intenta hacer, efectivamente eso es lo que hay que tratar de resolver, porque si no nos aclaramos en eso, entonces este ejercicio que ha hecho la autoridad constantemente, digamos, de eludir la solución de los problemas, decir, no, si ustedes no se metan en estos temas, dejémoslos iluminados aquí, dejemos a estos expertos que ellos arreglen las cosas. Yo creo que lo que hay que tratar de entender aquí es de que la ciudadanía, los colegios profesionales, médicos, enfermeros, las distintas instancias sociales también tienen opinión, también tienen conocimiento y pueden participar de este proceso. ¿Por qué dejarle todo en manos de estos grandes iluminados que hasta el día de hoy no han dado el ancho para eso? Entonces yo creo que hay que hacer ahí un balance. Yo creo que en eso, Lincoln, yo creo que nadie está, en cuanto a la diversidad, yo creo que todos estábamos súper, primero sorprendidos con la gente que entró a ser constituyente. A todos nos pareció que había habido como una lección, como un tirón de orejas bien fuerte que se le dio a los partidos políticos. Entonces yo creo que en eso que estamos todos de acuerdo, la mayoría estamos de acuerdo que se cumplió lo que se había dicho en el apruebo-rechazo y en lo que querían convención mixta o convención constitucional. Se ganó la convención constitucional y se eligió efectivamente a los independientes, o sea, hubo un rechazo absoluto con los partidos políticos. Entonces hay una gran variedad en las personas que ingresaron. Ahora, otra cosa es, a lo que me refería yo delante, con el tema de algunas bancadas que se están organizando para poder decir, nosotros no vamos a hacer esto, porque mientras no haga, eso de poner en posición jaque a los otros constituyentes,
A mí no me parece, creo que no corresponde. Por otro lado, ayer, a propósito de lo que estamos hablando de que no hay que ser experto, se dio un programa en televisión en el noticiero donde se mostró a dos constituyentes, a Hernán Larraín Mate, que todos sabemos quién es, de dónde viene, y a una chica que era pues, constituyente, la más jovencita de 21 años, no recuerdo el nombre en este minuto, y se colocaron, se presentaron, cada uno iba desde su comuna, ella vivía en Puente Alto, creo, y obviamente Hernán Larraín en el barrio alto, bien alto, y se juntaron para conocerse. Entonces eran dos polos dos mundos totalmente distintos. Y ahí pudimos, y te juro que a mí de verdad me llamó la atención mucho de cómo hubo una conexión entre los dos, porque independiente de la historia de vida que tenía uno, que a uno lo habían tratado en su colegio privado y lo habían hecho bullying porque era un poco amanerado, entonces lo trataron pésimo, donde era un colegio de puros hombres, y ella que había también tenido muchas dificultades para estudiar, con una historia de vida muy, muy sacrificada por su mamá y por lo que a ella le había tocado sufrir la vida. Entonces son dos mundos que se juntan y que en esta constituyente y cuando se vaya a escribir justamente se van a ver los mundos diversos que existen entre todas estas constituyentes, todos estos convencionales que ingresaron a escribir esta nueva constitución. Entonces yo creo que la diversidad está y que nosotros la agradecemos. Ahora, ¿en qué me voy a referir? Me voy a ir un poquito a otro punto. Cuando nosotros decimos, y fue lo que pasó aquí en la provincia, de que nosotros también queremos que haya participación de las mujeres y que haya mucha más representación. Fíjense que en los concejales de la provincia, la mayoría son hombres. Yo no sé qué pasa con la provincia del Biobío, pero la mayoría son solo hombres. Solo en Los Ángeles tuvimos 3 de 10. Entonces, no sé cómo es la explicación. Importante, Alejandra, sí. La convención era el único órgano que se regía por la paridad y que además tenía corrección posterior a la elección para asegurar 100%, hacia el 100% de la paridad. Todavía no hay conciencia con el tema de la mujer. Lo que pasa es que también tienes que pensar en la representatividad. De verdad que había muy pocas candidatas, además, en nuestra zona. Sí. Y eso tiene que ver con que no se legisló adecuadamente y se le hizo el llamado de atención al Parlamento en su momento, porque solo la convención iba a ir con paridad y que además esta convención había tomado el concepto de paridad que se había aplicado en la última candidatura de diputaciones. Y por tanto los diputados en la legislación tienen la obligación, las listas de los partidos y de independientes, de ir en paridad en la lista, y eso podría llegar a asegurar una mayor participación después en los electos. Eso no se dio en las otras elecciones, no se da, no hay una normativa que impulse eso. Y claro, tú me dices el tema cultural, pero hay que recordar que avanza un poco más lento generalmente, y son las legislaciones las que le dan el punto a la gente para hacerlo. Reapareció nuestro invitado. Sí, ya estamos. Sí. Esperamos, así que ahora, pues, si quieren estrujarme, no hay problema. Sí. Ya lo hemos pelado. Antes de estrujarte. Ya, bueno, no importa, pero hagan a lo menos alguna pregunta, güey. Pero antes de estrujarte. Antes de que lleguen las 12 y la Cenicienta desaparezca de nuevo. Le vamos a regalar, le vamos a hacer una vaca se decía antes, para comprarle un buen router e internet. No, si no, el problema parece que es de acá del sector. Estamos con un problema acá. Ya. Sí. Lo estábamos conversando previamente, antes de que te hagamos la última pregunta, poder tener, digamos, la certeza. Queremos invitarte más adelante, 2 o 3 meses, cuando ya esté el proceso avanzado un poquito, para saber un poco cómo. Así que, de todas maneras, vamos a dejar el compromiso establecido aquí de que podamos tenerte aquí en unos 2 meses o 3 meses más, digamos, ahí conversando de cómo vamos en este proceso, digamos. Pero todas las veces que quieran. Todas las veces que quieran, porque alcancé a participar, alcancé a escuchar algo de que este proceso requiere participación y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Es decir, lo que decía, probablemente los 155 convencionales no vamos a poder estar en diversas partes del país simplemente por cuestiones de carácter hasta financiero, como sea. Pero sí es posible y deseable de que las diferentes comisiones que se formen puedan estar, ¿no es cierto?, en diversos lugares del territorio nacional con frecuencia, ¿no es cierto?, para poder rendir la información de lo que nosotros estamos haciendo, en qué etapa vamos, ¿no es cierto?, cómo se está haciendo, cuál es el sentido de lo que se hace, y al mismo tiempo recibir todos los insumos de lo que la ciudadanía ve, de lo que la ciudadanía está pensando y qué es lo que quiere. Así que en esas cosas yo creo que no hay ninguna duda
no hay ninguna duda, por lo menos desde el sector de centro izquierda al que yo pertenezco, ¿no es cierto?, de que vamos a estar presentes rindiendo cuenta y recibiendo información en todos los territorios, ¿no es cierto?, del país. Eso que quede absolutamente claro. Ya, no sé qué otra pregunta más podría haber. Oye, a mí me gustaría hacer una pregunta que también le hice a Javier, que es, ¿cómo ves tú la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente? Porque hasta el momento esto no está normado, no existe, sino que es más bien una campaña de la Defensoría de la Niñez y de algunas organizaciones civiles. Pero ¿cómo lo ves tú y cómo podrías, desde tu rol de constituyente, también recoger la mirada y las opiniones de los niños, niñas y adolescentes? Te cuento, yo adherí a una plataforma que pretende visibilizar a los niños y niñas, ¿no es cierto?, en la nueva Constitución, en cuanto a la protección de la infancia y de la adolescencia en general. A ese respecto, lo que nosotros entendemos es que los niños y niñas, mucho más allá de lo que dice el derecho civil, del Código Civil en cuanto a la capacidad jurídica de los infantes y todos tienen plenos derechos, tienen los mismos derechos que las personas, ¿me entiendes? Y en consecuencia eso debe quedar registrado en la Constitución. Y nosotros, por lo menos este grupo en el que yo estoy participando, no tenemos ningún problema en que los niños como sujeto de derechos, no necesariamente representados, sino que en sí mismos puedan conversar con nosotros, podamos tener instancia con ellos. La otra mirada, que es la mirada antigua del padre dominante, en el que todos caemos más o menos, en el que yo debo haber caído también con mis hijos más de alguna vez, ¿me entiendes tú? Esa figura está desapareciendo en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, y está dando paso a un niño, a un adolescente que a medida que va creciendo, va adquiriendo más facultades y más derechos civiles, si se quiere, y políticos, ¿por qué no? Entonces nosotros estamos de acuerdo en conversar con ellos, con los niños, porque aquí la idea es que el niño sea el sujeto principal de derechos, que sea el mismo, no a través de su representante legal, sino que el mismo, y por lo tanto tendremos que conversar con todas las organizaciones que los agrupen y la mejor disponibilidad para ellos. Y la idea es hacer una constitución que también esté atravesada por el tema de la infancia y de la adolescencia. Lo mismo en el caso de las personas que están en situación de discapacidad y tantos otros. Luis, a medida que vaya pasando el proceso esto de ir escribiendo esta constitución, ¿cómo tú vas a ir informando a las personas que te eligieron a tu distrito? ¿Cómo va avanzando esto? ¿Vas a usar las plataformas de redes sociales? ¿Vas a hacer los programas de radio que nosotros vamos a estar gustosos de, como se dice en la invitación que hicimos? ¿Lo vas a comunicar a través de, no sé, correos electrónicos, tal vez, no sé, por decir algo? ¿Cómo va a ser cómo han pensado ustedes comunicar esto? Sí, lo principal es que hayan comunicaciones presenciales, es decir, si nos podemos reunir una vez que hayan pasado las condiciones críticas de la pandemia, ¿no es cierto? Va a haber reuniones presenciales, espero que se hagan, ¿no es cierto? Ojalá cada 15 días en lo posible, porque yo me imagino que gran parte del tiempo estaremos en Santiago, otras partes estaremos en provincia, que puedo estar aquí mismo, o puedo ir a otros territorios, a otros lugares del territorio nacional. Y lo otro es a través de los programas tecnológicos, a través de Zoom y todas estas plataformas nuevas, que vamos a estar conversando, y radio y todo lo demás, pero la idea es mantener una conversación constante, una relación permanente, ojalá día a día. De hecho, yo ya tengo formado un pequeño equipo que me va a asistir tanto acá como en la zona de Arauco y Lota, para ese efecto de hacer las coordinaciones, llevar las agendas locales de territorio de manera que yo pueda estar presente, por decirte algo, en Curanilahue y estar conversando con la gente allá un par de horas en Curanilahue, de ahí trasladarme a Arauco, va a estar, ¿no es cierto?, otro par de horas allá, y así sucesivamente, y lo mismo acá en Mulchen, en Los Ángeles, o sea, lo que queremos. Va a ser bien ajetreado esto, va a ser bien ajetreado, especialmente porque el Distrito 21, como tú sabes, abarca desde Alto Biobío hasta Lota, hasta Leu, etcétera, etcétera. Entonces, no me va a quedar tiempo para relajarme, porque voy a tener que utilizar todos los días, hasta los domingos, por cierto, en este trabajo. Menos mal que un año nomás.
Estamos a dar la posibilidad porque no nos queda mucho tiempo como para que Luis pueda enviarle un saludo ahí a los auditores de tu parte, digamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Conversación. Sí, muchas gracias. Bueno, yo lamento los problemas de conexión que tuve. Quiero decirles que me siento muy representativo del territorio por el que fui elegido. Y en consecuencia trabajaré a mucha cabalidad para escucharlos a ustedes, escuchar a todos los ciudadanos y ciudadanas del Distrito 21 para tratar de reflejar en la Constitución aquellos principios que para ustedes sean los más caros, que sean los que ustedes más demandan. No tengo ninguna duda que entre eso están todos los derechos sociales, es decir, tener un acceso de calidad a una muy buena salud pública, que sea oportuna, que sea lo más igualitaria posible, lo mismo en materia de un sistema nacional de educación pública, el tema pensiones, ¿para qué decir? ¿Me entiendes? Yo personalmente soy partidario de terminar con el sistema de la AFP, de eso no tengo ninguna duda, ¿entiendes? Ahora, con eso no digo que haya que estatizar los fondos, como pueden haber dicho algunos por ahí, pero yo personalmente no lo pienso. Yo creo que lo que habrá que hacer es ver otras formas de administración, entre las cuales no descarto las formas cooperativas, ¿me entiendes? Es decir, que sean los mismos partícipes los que lleven adelante su gestión contratando el personal técnico, ¿no es cierto?, capacitado. Y habrá que formar un fondo mixto de seguridad social. Entonces, en el fondo hay que establecer la seguridad social en Chile porque hoy día no existe. En eso no me pierdo. Vamos a conversar sobre medio ambiente, porque obviamente el tema medioambiental merece ser reforzado. Tenemos que darle facultades vinculantes a las municipalidades para que ellos puedan decir sí o no a un determinado proyecto, ¿no es cierto?, que tiene efectos ambientales. Entonces, hoy día eso no existe. Vamos a tener que empoderar a las municipalidades en eso. Hay tantos temas más también como el que estamos viendo los temas, no hemos tocado los temas del mundo indígena. En el tema del mundo indígena estoy por el reconocimiento constitucional y por la pluralidad dentro de lo que es el Estado chileno. Estoy porque nuestro bello idioma mapudungún, ¿no es cierto?, pueda ser enseñado en toda la zona de influencia del pueblo de nación mapuche. Y por qué no Santiago, donde también existe una población, ¿no es cierto?, muy significativa de personas que pertenecen a ese pueblo. En fin, hay mucho que conversar. Es parte de nuestro carácter y de nuestro rasgo, precisamente de la nacionalidad. Yo quisiera hacer un comentario final. Esta semblanza que hoy día hemos tenido de Luis Barceló es el contrapunto perdónenme que vaya muy lejos, es el contrapunto a una desafortunada declaración de un mandatario progre, aquí al lado, racista en su declaración y sumamente ignorante porque recurrió al Premio Nacional de Literatura Octavio Paz, de quien seguramente y se equivocó rotundamente. Hoy día hemos tenido un hombre ilustrado aquí en esta radio. Para nosotros es un privilegio tenerlo aquí y esperamos, como lo hemos hecho público aquí, tenerlo en el transcurso de los 2 o 3 meses siguientes que se inicie el proceso constituyente. Sí, con seguridad, Manuel. Igual me gustaría... Alejandra, Belén. Sí, estaré presente. Lamento que haya sido tan poco el rato en que esta comunicación estuvo buena, pero eso, es decir, absolutamente con mente abierta para escuchar a todos y a todas. Así que, y recoger eso y transmitirlo al resto de los constituyentes para ver que ahí saquemos, ¿no es cierto?, una síntesis en cuanto a principios constitucionales y establecimiento de cosas concretas también en materia de la Constitución, que se puedan quedar en la Constitución, como por ejemplo un defensor ambiental público, o bien crear derechamente el ombudsman a nivel de todas las defensas, ¿no es cierto?, de las personas, especialmente en su relación con el Estado. Bueno, estoy para conversar con ustedes de todos los temas que quieran. Si quieren en la próxima semana o la semana subsiguiente hacerlo y sin tener esta experiencia fallida de hoy día, lo podemos hacer de nuevo en el corto plazo.
Vamos a ver. Gracias. Sí. A mí me gustaría poner un punto cortito antes de cerrar con el programa, que es un tema local. Quiero hacer el punto aquí en este medio, que es mandarle un saludo a Victoria Sáez, que es la viuda de Tito Aedo. Tito es un hombre de nuestra zona que fue asesinado andando en su bicicleta en nuestra ciudad hace 8 meses y todavía no hay avances en su investigación, así que me gustaría hacer esta mención pública para que Carabineros y la PDI se haga parte más activa en esta investigación y consigan la justicia, porque esta familia de verdad está súper afectada con esta pérdida y no es la única. Los ciclistas mueren día a día en nuestro país porque hay súper poca responsabilidad vial por parte de los conductores de automóviles y otros vehículos mayores, así que mandarle un afectuoso saludo a Victoria y hacer un poco eco de su demanda por justicia para Tito. Así que adhiero también a ese reclamo de justicia. Adhiero también. Bueno, nos vemos el domingo votando, ¿ah? Yo creo que va a haber otra paliza. No sé quién fue lo que dijo ahí. Manuel dijo que nos iban a dar una paliza de nuevo al sector, al centro derecha. Yo creo que por ahí yo también creo lo mismo. Sí. La gente está muy enojada. Estamos todos muy enojados. Así que lo importante es que este domingo vote todo el mundo. Si a usted no le gusta ninguno de los dos candidatos que está, vaya a votar igual y por último vote nulo. Pero lo importante es que la participación sea masiva y que en lo posible elijan a uno de estos dos candidatos y le den su apoyo, porque los gobernadores van a ser muy importantes en la descentralización de nuestro país. Correcto. Nos estamos entonces encontrando la próxima semana y vamos a comentar todo lo que corresponde ahí. Un gusto haber tenido aquí, así que nos vemos. Nos vemos. Chao. Saludos. Felicidades a todos. No.